Buenas noches, mi nombre es Jennifer Castillo, matrícula 03188. Vamos a definir la unidad número 5, teoría de los test y fundamento de la medición. Y vamos a iniciar con la diapositiva y luego con las definiciones según el mandato de la unidad. Conceptos fundamentales en la evaluación psicológica. Razones para medir en psicología. Conocer, medir y sobre todo predecir la conducta humana, que ha sido una antigua aspiración de la ciencia. ¿Qué medimos en psicología? Lo que medimos en psicología es la conducta y comportamiento, pero esta respuesta no lo dejaría satisfecho, ya que, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de dificultad medir una conducta como fumar o hacer berrinche, que son conductas observables, que conductas tales como nerviosismo, estudiar, estar triste, bajo rendimiento, problemas de aprendizaje. En realidad no podemos medirla de manera directa ni absoluta. Entonces, más que conducta, lo que medimos son atributos de la conducta, más precisamente atributos psicológicos. Por otra parte, aunque una conducta como fumar es fácilmente medible, a la psicología le interesaría primordialmente el componente psicológico de la conducta de fumar, ya que esta tiene otros componentes como biológico, fisiológico o motor. Así, de la conducta de fumar nos interesaría el componente psicológico o atributo psicológico. Para que quede un poco más clara la distinción entre medir un objeto o un atributo. La medición. Para Lord y Novi, citado en Martínez 1996, la medición es un procedimiento para la asignación de números, puntuaciones, medidas a propiedades específicas de unidades experimentales, de modo que la caractericen y preserven las relaciones especificadas en el dominio comportamental. Los principales problemas en la medición de constructos psicológicos. El problema de la representación. La medición debe encontrar un sistema relacional numérico con una estructura semejante al sistema relacional empírico que se pretende medir, es decir, el sistema relacional numérico puede representar el sistema relacional empírico porque hay isomorfismo entre las propiedades medidas en el segundo con las propiedades numéricas del primero. El problema de la unicidad se refiere a que los números elegidos arbitrariamente para ser asignados en la medición pueden cambiarse por otros, siempre y cuando no se modifiquen las relaciones numéricas que representan las relaciones empíricas. El problema de la significación tiene que ver con la validez de una conclusión empírica inferida a partir de una conclusión numérica, es decir, si la propiedad a medir existe o no existe, si se presenta mayor o menor cantidad del atributo y se pueden cuantificar esas diferencias que se presentan, plantean además los estadísticos admisibles para cada tipo de escala. En este caso, también vamos a definir, según el mandato, qué son las pruebas psicológicas, para que se utilizan la medición objetiva, muestra de conducta, técnico procedimientos y establecimiento de normas y la predicción o interferencia. Las pruebas psicológicas son solo técnicas entre son solo técnicas entre muchas de medición en psicología que se dedica a un apartado porque precisamente el segundo volumen está dirigido a exponer su aplicación y calificación e interpretación. Se utilizan para medir variables psicológicas y que la necesidad
de un modelo tal proviene del hecho elemental de que los errores no son observables directamente. La medida objetiva implica precisión en la medida, hace posible que dos evaluadores independientes que siguen instrucciones de las pruebas tengan el mismo resultado. Así la aplicación, puntuación e interpretación de las puntuaciones son objetivas. Muestra de conducta. Las pruebas no pueden medir de manera absoluta un atributo, sino solo aproximadamente son unas muestras limitadas de las conductas que se representan el dominio conductual del atributo que se medirá. Técnicas o procedimientos sistemáticos. Se refiere a la noción o estandarización en tipificación. El procedimiento estandarizado es una característica esencial de cualquier prueba psicológica y supone, uniformidad de procedimientos en la aplicación y puntuación de la misma. Establecimiento de normas, sin ellas es imposible interpretar las puntuaciones obtenidas, como su nombre bien lo indica. La norma es la actualización, medida o norma. Así pues, las pruebas psicológicas se basan en normas establecidas empíricamente. Predicción o interferencia es una aplicación de una prueba, que implica hacer interferencias o predicciones futuras de la ejecución observada del sujeto en la prueba. Esto es todo.